en su reglamento interno, que no podría un familiar proponer a otro o empujar a otro a ocupar un puesto. Híjole, la verdad es que yo no sé esto cómo se puede interpretar, pero bueno, ¿quién mejor que Luis Enrique Coronado, doctor en Derecho Electoral y consejero en este programa, que también nos tiene al tanto de esto? A ver, Luis Enrique, ¿cómo está eso? O sea, aparece en el reglamento interno de Morena, textual dice que ningún dirigente podrá empujar, apoyar o, o poner a... Pero ya está pasando en Guerrero, todo parece indicar que se queda la hija de Salgado Macedonio, Laila, creo, Leiva, no me acuerdo cómo se llama la chiquilla, que por cierto había dicho que no iba a entrar en esto, pero pues ya ves cómo es la política, siempre dijo que sí. Es hija. Y luego está el caso, bueno, obviamente de de, de, de Luis Fernando Salazar. ¿Tu opinión? ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Muy buenas Buenas noches. noches. Bien, con este punto, fíjate que ese artículo 43 que mencionas en particular está mal interpretado porque habla de dirigentes. Luis Fernando no es dirigente para empezar, hablando de Luis Fernando Salazar, hijo. Entonces, ¿qué es lo que regula quiénes pueden ser o no candidatos? El artículo 44, ¿sí? El artículo 44 en su fracción B menciona que de las candidaturas, del total de las candidaturas, el 50% pueden ser externas, es decir, alguien que no milita en Morena, que es el caso de Torreón. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que está pasando, ya lo registraron, ¿es válida? Me preguntas, la candidatura, te respondo inmediatamente que sí, porque los mismos estatutos de Morena permiten candidaturas externas. El hecho de que un militante se inconforme, eso no quiere decir que se le vaya a dar la razón. Este es un caso excepcional, dado que no procedió la candidatura por el tema que ya conocemos de fiscalización, pero el partido tiene derecho a postular a alguien. Y dado que el método que se implementó en el inicio ya no está, la Comisión Nacional de Elecciones puede hacer una designación y que en este caso es la que está avalando esta candidatura. Entonces, por donde le veas, sí se puede. Y nada más con relación al artículo 43, no tiene nada que ver porque habla de los dirigentes. Pero tan mal está esa situación que en la pasada elección de diputados locales, las hermanas, la Miroslava y su hermana estaban postulando al esposo de una de ellas. E incluso quedó en pluri, se impugnó y cayó esta candidatura del esposo de la hermana de Miroslava. A eso se refiere ese 43, no al caso en particular. Me queda claro. Entonces, a ver, déjame ver si lo entendí bien. Quiere decir que Luis Fernando Salazar no cae en en este apartado, toda vez de que se dice y dice muy claro, no se permitirá que los dirigentes propongan a alguien, familiar, etcétera. Luis Fernando no es dirigente y eso pues lo habilita, ¿verdad? Así es, Y no, por el otro no tiene lado, nada que ver. independientemente de que no sea dirigente, más bien aquí la cuestión es que el partido Morena toma la decisión de darle el apoyo al papá, cosa que es completamente legal. Hablando de legalidad, es completamente legal. Entonces, Perfecto. sí es procedente la candidatura y el hecho de que la impugne a alguien no quiere decir que vaya a proceder la impugnación. Sí, Esto me es queda muy, claro. muy común, ¿eh? Es muy común que impugnen y no precisamente por inconformidad, Claro, por otros intereses. claro, sí, toda vez de que el que argumenta que no estuvo en parte de una encuesta para determinar quién sería, pues eso fue una etapa que finalmente concluyó y estamos ante una situación completamente anómala y diferenciada, que nada tiene que ver con esa primera etapa que se había marcado en tiempo y forma para que hubiese una encuesta interna para decidir quién era. Entonces está en todo su derecho de hacerlo. Bien, lo mismo ocurre en el caso de Salgado, nada más por pura curiosidad, aunque está muy lejos allá en Guerrero. Sí, es lo mismo. El señor iba a ser candidato, no procede su candidatura por el tema otra vez de fiscalización y por lo tanto él propone a su hija Morena, el Comité Nacional de Elecciones Morena está de acuerdo, avala esta candidatura y será registrada, sino que ya la registraron. Fíjate, ahora entiendo por qué creo anoche mismo
Hace 2 días, creo, le dieron el nombramiento a Félix Salgado, o ayer mismo, de que pasaba a ser presidente dirigente de Morena en Guerrero. Y él salió a desmentirlo, a decir, no, yo no acepto ese cargo, yo no soy el presidente de Morena en Guerrero, y como tal no lo acepto. Ahora entiendo, lo que estaba haciendo era blindándose y diciendo no, para que no me vayan a salir al rato de que mi hija pues fue impuesta por mí, ¿verdad? Porque él lo que argumenta es que él no la puso, la puso el comité. Bueno, pues son valores entendidos, ¿no? Así es. Bueno, fue una manera de blindarse, aunque la designación no la hace el comité estatal, que es en todo caso en donde él estuviera, sino la dirección, la Comisión Nacional de Elecciones de este partido político. Pregunto para terminar, ya sé que no es tu tema, no te vas por ese lado, pero me interesa. ¿Habrá una afectación en las simpatías en el electorado de Morena, toda vez de que, bueno, conocemos al papá de Luis Fernando, es una persona de prestigio, es un abogado muy reconocido, es un hombre probo hasta donde yo sé y lo conozco, pero no es afín a Morena, o al menos así no lo entendía, me parecía más de línea propanista o pro de derecha. ¿Habrá una afectación o no? Mira, no creo porque en materia política tú evalúas a un candidato, además de sus atributos, los negativos, y el señor no tiene negativos. Entonces yo no veo de qué manera lo puedan acusar de algún hecho de corrupción o situaciones de esta. Él no trae negativos. Puede afectar en el aspecto de que los militantes, algunos no estén conformes con ello. Sí, se hablaba de que querían postular a una mujer para esta situación que pasó aquí en Torreón. Pero vamos, como candidato y apoyado desde luego por Luis Fernando Hijo, pudiera ser benéfico. Interesante. Te agradezco mucho esta reflexión, Luis Enrique. Estaremos atentos a lo que vaya pasando, ¿no? Va a estar muy interesante todo esto. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Luis Enrique Coronado, doctor en Derecho Electoral. Qué interesante la lectura que nos da, porque uno estaba con la idea de que entonces estaba cometiendo otra ilegalidad, pero no, ya nos explicó que no. En sentido estricto sí puede Morena, como lo está haciendo, utilizar esta figura, en este caso del papá de Luis Fernando Salazar. Ahora, tengo muchas dudas, ¿cómo se va a llevar a cabo la campaña? Lo que queda del tiempo de campaña, ¿cómo la va a recibir el electorado? ¿Identificarán al papá con el hijo? El nombre sí, de entrada va a aparecer, pero ¿será suficiente como para ganar o esto generará ruidos? La verdad es que esto se va a poner muy interesante y hay que verlo. ¿Se fija qué relajo de Morena? Me recuerda el caso de Durango. Durango fue exactamente igual. Todo el tiempo, entre pleitos y no pleitos, se la pasaron. En ese caso fue por pleitos internos que se desconocían entre ellos mismos, y lo que era un pastel que tenían prácticamente servido, porque todo el mundo daba por sentado que que Morena se quedaba con Durango, pues flaco favor, se quedaron con acaso 2, 3 municipios y párale de contar, debido a sus problemas y divisiones internas que se vinieron a arreglar a unos cuantos días de la elección. Pero bueno, así es la política y así son los partidos y los movimientos, porque en este caso Morena se ve como un movimiento social. En fin, vamos a otros temas. Mire usted,